Muy buenas tardes a todos. Me encuentro muy feliz de estar de nuevo con vosotros y esta vez me gustaría, iba a decir que leyéramos juntos el Salmo 119, pero más que leer lo que querría sería que entráramos en el Salmo, entrar, no solo leer, no solo meditar, que el Salmo penetre en nosotros, que la palabra de Dios resuene en nuestra alma y obre en nuestra alma, como espada que atraviesa, como perfume, como incienso de Dios. Qué gran labor la del predicador. El Salmo 119 podríais leerlo por vuestra cuenta y meditarlo en silencio. Y si lo hacéis, lo haréis muy bien. Haréis muy bien en hacer eso. Pero también es cierto que a mí siempre me ha gustado que me lean la palabra de Dios, escucharla. A veces prefiero leerla, a veces prefiero escucharla. Y después, escuchar la palabra de Dios con glosas, con comentarios, es otra forma de escuchar la palabra de Dios. Alguien podría decir, ya, pero las glosas interrumpen. El que va a comentar puede ir de un lado a otro de la escritura en vez de todo seguido. Sí, pero la misma escritura lo hace. Hasta los mismos salmos podrían decir, vamos ahora a tocar este tema y no tocamos otro tema hasta acabar. Podría organizarse todo mejor. Pero no, los salmos, el mismo San Pablo, va a un tema, vuelve a otro, retorna. Por eso cuando el comentador de la palabra de Dios lo hace, en el fondo está siguiendo ese camino de la misma palabra de Dios. Esto no es un libro de matemáticas, o un libro de química, en que todo sigue unos temas unitarios. Dios ya sabía que la palabra de Dios la íbamos a leer, meditar, a base de muchos días, a trocitos. La Biblia es un libro vital. No es como un tratado en que la organización temática es férrea. Es vital. Es una obra de arte. Leer un salmo es un modo de penetrar en la palabra de Dios. Escuchar comentarios sobre la palabra de Dios es otro modo de que la palabra de Dios nos transforme. De hecho, yo mismo ahora cuando os voy a dar esta charla, hago propósito, no sé si lo cumpliré, de leer la palabra de Dios. Por supuesto, aquello de lo que os voy a hablar ya lo he leído y meditado, y sin embargo, quiero una vez más, yo que leeré esos textos, quiero escucharlos. Bien, le pido al Señor inspiración. Si contara para esta charla solo con mis propias fuerzas, con lo que se me ocurra, la charla sería muy humana. Pero le pido al Señor inspiración. Pedid y se os dará.
pedid y se os dará. Pedid como si ya os lo hubieran dado, dice Jesús. Viene a decir, como si ya estuviera hecho. Con esa fe hay que pedir. En otras cosas, no. Depende de planes de Dios. Si le pido que me toque la lotería, incluso que me sane la cruz. Pero cuando se le pide, Señor, inspírame para ayudar al prójimo, es una buena petición. Allí sí que podemos contar con la benevolencia de Dios. Salvo que Dios quiera humillarme. Tiene derecho a humillarme. Tiene derecho. Y también eso sigue unos planes, unas razones. Bien, le pido inspiración. También le pido, al entrar en este salmo, que mis palabras, al estar mezcladas con la palabra de Dios, sean un bálsamo, el aroma de la voz de Dios. Podría ser en estado puro. En este caso, será a través de mi pobre voz, que no es la más bella del mundo, es un poco aguda. Será a través de mi voz y de mis comentarios. Pero ya lo he dicho, a veces es preferible. A veces, en vez de un incienso puro, se pone mezcla de inciensos. El incienso que se iba a usar en la tienda de la reunión para el culto de Dios podía haber sido un incienso puro. Sin embargo, es una mezcla de varias sustancias. Que sea bálsamo, bálsamo. Otra cosa quiero decir de esta charla. Cuando uno se acerca a Dios con sencillez de corazón, sea quien sea el predicador, cuando uno solo busca a Dios en la escucha de la palabra, siempre hay fruto, siempre, siempre, siempre. Cuando estaba meditando el Salmo y pensaba en hacer la charla, dije, me tengo que esforzar porque resuene la palabra del Altísimo. En un principio dije, no, pues que casi todo sea lectura del Salmo y que en tiempo yo hable poco tiempo. Pero me di cuenta de que no es una cuestión tanto de cantidad de tiempo. Me voy a esforzar en que resuene la palabra de Dios. El Salmo 119, ¿por qué este Salmo? Pues porque una vez, leyendo vuestros comentarios, me envió uno un email. Me dijo, padre, ¿por qué no comenta el Salmo 119? Y al momento le contesté, pues tienes razón, valdría la pena el hacer una charla sobre ese salmo. Porque ese salmo es especial. Todos los salmos son valiosísimos. Pero ese salmo es, con diferencia, el más largo de toda la Biblia. Es el capítulo más largo incluso de la Biblia. Pero como salmo es muchísimo más largo que otros. Tendríamos que unir muchos salmos para formar el Salmo 119 en cuanto a cantidad. No he hecho la cuenta, pero más de 5 y 6 salmos, más, y todavía no tendríamos el 119. ¿Por qué Dios ha hecho que un salmo sea muchísimo más largo que cualquier otro? Algo nos quiere decir el Señor. En ese hecho hay una voluntad de Dios. Es un modo de decir, reparad en este salmo. Mi idea, ya veré lo que pasa en el futuro, mi idea es hacer varias charlas de este salmo. La idea era decir unas cuantas palabras y enseguida entrar en el salmo, pero ya os advierto que
Ni siquiera voy a poder tocar el comienzo del Salmo porque me encontré con un punto, el de la ley y la salvación, que dije, creo que este sería importante tocarlo al principio antes de empezar, porque es algo que se va a repetir mucho en todo el Salmo. Entonces, más que hoy empezar a leer el Salmo 119, es un prólogo. Es un prólogo. En un salmo que, si tiene un tema central, es la palabra de Dios. Todos los salmos son palabra de Dios. Sin embargo, hay uno, cuyo tema central es la palabra de Dios. ¿Cómo lo va a hacer eso, el explicarnos esto? A través de oraciones y reflexiones. El salmista, cuyo nombre no conocemos. Con oraciones a Dios, con reflexiones. Hay 176 versículos, pero este salmo tiene una característica, divididos en 22 estrofas, cada una de 8 versículos. Y cada estrofa, cada grupo de versículos, corresponde a una letra del alfabeto hebreo. De manera que cada uno de esos 8 versículos, de cada estrofa, si es la letra A, Aleph, pues va a comenzar siempre por la letra Aleph. Si es la B, va a comenzar por la letra B. Hay 22 letras en el alfabeto hebreo. Hay 22 estrofas, cada una de 8 salmos. Fijaos qué bonito. El salmo sobre la palabra de Dios se divide en 22 estrofas porque hay 22 letras y cada una comienza con una letra. Como si Dios dijera, cada letra de la palabra de Dios es santa, cada letra es santa. 8, símbolo de salvación. Octavo día fue el de la resurrección de Cristo, el octavo día. Antes de entrar en el Salmo que va a hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios, es decir, la Biblia, el libro de la Biblia, porque esto quiero dejarlo muy claro, a veces se dice la palabra de Dios, aquí quiero referirme exactamente al libro, el libro de la Biblia. Es autoritativo. Este salmo nos va a hablar de la palabra de Dios. Recordemos, la palabra de Dios es autoritativa. Tenemos que obedecerla. Él nos enseña, nos dice cosas, tenemos que obedecer. También en esta época, en el siglo XXI. Por supuesto, la ley antigua ya pasó. El Nuevo Testamento deja claro cuál es la nueva ley. Pero cada una de las cosas que nos enseña hay que obedecer. Y no digo más porque estamos en YouTube y puede haber censura. Pero la ley de Dios es ley. Porque la palabra de Dios podemos confiar en ella. Esto es importante. Cuando Dios habla, no es una opinión. Él ha creado el mundo, el género humano. Él sabe todo. Por lo tanto, si Él dice, no hagáis esto, no debemos hacerlo. Insisto, toda la antigua ley, lo que San Pablo llama la ley, refiriéndose a mandamientos sobre lo que comer, sobre cómo vestir, sobre qué cosas no se pueden hacer en el sábado, sobre leyes rituales. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Lo que hay de eterno en el Antiguo Testamento
de permanente, eso permanece. A veces son leyes morales, a veces son consejos, a veces es alabanza a Dios, pero también hay cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. El Nuevo Testamento nos indica cuál es la ley de los cristianos. Y ahora viene el punto que quería tratar antes de entrar en este salmo. San Pablo nos ha insistido mucho en que por la ley conocimos lo que era el pecado y de allí vino el que, conscientes del pecado, pues ofendimos a Dios. Sin embargo, este salmo va a insistir mucho en la ley como algo que da vida. Y diréis, ¿pero hay contradicción? No, no la hay, no la hay. Vamos a escuchar primero qué nos dice este salmo en el versículo 93. Nunca olvidaré tus preceptos, porque por ellos me has dado vida. Me has dado vida. ¿No decía San Pablo que la muerte del alma vino al conocer lo que estaba prohibido y lo hicimos? Y aquí nos dice, y que la gracia, no la ley, es la que nos ha dado la vida. Salmo 119, versículo 25. Mi alma está pegada al polvo. Dame vida de acuerdo a tu palabra. San Pablo dirá, la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Qué es lo que obró la ley en el pueblo judío? Les dio conocimiento del pecado. La ley hizo que el pecador fuera consciente de la condena a muerte, que significaba haber recibido la revelación de su condición pecadora. San Pablo va a insistir que la ley era buena y santa, pero no tenían todavía ellos lo que se nos iba a dar por Jesucristo. Dios les habló, pero seguían siendo hombres débiles. En el Nuevo Testamento renaceremos del agua y del Espíritu. Se nos dará además el Espíritu Santo. Romanos 3:20. Por lo cual ninguno será justificado en su presencia por las obras de la ley. Dice San Pablo, porque la ley simplemente trae conocimiento del pecado. Romanos 5:3, porque el pecado estaba en el mundo antes de que la ley fuera dada, pero no se les contó el pecado, no se les tuvo en cuenta el pecado cuando todavía no había ley. Romanos 7:10, así descubrí que cada mandamiento que estaba dado para dar vida, de hecho trajo muerte. 1 Corintios 15:56, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de la muerte es la ley. Fijaos que aquí queda claro lo que San Pablo dice en realidad sobre la ley. No es realmente que la ley sea mala, no.
es que de pronto soy conocedor de lo que está mal y aún así lo hago. ¿Por qué me he detenido en estos versículos de San Pablo sobre la ley? Alguien dirá, bueno, eso es para los judíos, nosotros ya estamos en otra época. No, se nos aplican esos versículos muy bien en esta época, porque hay tantos cristianos que saben lo que Jesús ha enseñado, que saben que Él quiere una determinada vida. Pienso sobre todo en los jóvenes que no están casados, que han nacido de familias muy cristianas, donde se ha leído la Biblia, o familias incluso buenísimas, que todos los días, si eran católicas, iban a misa, o si eran evangélicas, todos los días se reunían a leer la Biblia, y después, al llegar a cierta edad, esa vida se ha marchitado. Saben lo que está bien y lo que está mal, pero viven en una generación en la que todas sus amistades dicen, disfruta de la vida, disfruta, ya no hay barreras, disfruta. La única barrera es no hacer daño a nadie. Entonces, para esos bautizados, las mismas palabras de Jesús hacen el mismo efecto que la antigua ley para los judíos. Ese cristiano conoce lo que quiere Jesús y, sin embargo, se deja arrastrar. Lo mismo puede ser un hombre casado, que a pesar de estar ya casado, pues cae en la pornografía. Las palabras de San Pablo tienen plena vigencia hoy día para muchos bautizados. El mismo Evangelio se ha transformado en lo que fue la ley para los judíos, porque son conscientes de lo que no deben hacer y aún así con plena conciencia sucumben. De manera que las palabras que debían haber sido vida se transforman en muerte, en condenación, en acusación. Las palabras de San Pablo son tan esclarecedoras. ¿Por qué? Porque entonces la persona dice, estoy haciendo mal, y llega un momento en que si no tiene una voluntad de aferrarse plena a Jesucristo y a su ley, lo que hará será abandonarlo todo. Ya no orará. Ya no irá a misa si es católico, o irá a la iglesia a escuchar al pastor y a cantar canciones con todos si es evangélico. Porque se siente que ha traicionado a Jesús. Porque esa misma ley de Jesús le abrasa. Si piensa en ella, si medita, se da cuenta de que está haciendo lo que Jesús no quiere. Entonces hay una reacción. Fijaos qué importante son esas reflexiones de San Pablo sobre la ley, porque se aplican a tu hijo o a tu marido, que tú no lo sabes, pero está cayendo y no se levanta. Por lo tanto, vemos que nada en la palabra de Dios es inútil. Nada es inútil. Incluso cuando San Pablo parece hablar de una cuestión muy concreta que compete solo al pueblo judío. ¿Qué decir en esa situación? El salmo que he dicho, el 119.
Porque dice el Salmo 119, versículo 156, grande es tu misericordia, Señor, dame vida de acuerdo a tus reglas. En ese salmo se habla de palabra de Dios, de leyes, de mandatos, de reglas, de estatutos. Hay muchas maneras de referirse, pero aquí dice reglas. No todo en la Biblia son alabanzas a Dios, también hay unas reglas. Dame vida de acuerdo a tus reglas. Alguien podría decir, yo creo en San Pablo, luego lo que tengo que pedir es la gracia y ya está. No, hay unas reglas. Hay unas reglas y si recibes la gracia, debes, uso el verbo deber, debes cumplir unas reglas. Los 10 mandamientos. Salmo, he dicho el 119, versículo 156. Fijaos lo que dice el Salmo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta, hace revivir al alma. Hace revivir al alma. La ley. La ley cuando la cumplimos hace revivir, da vida. Se habla muchas veces en este Salmo 19 de esa relación entre vida y ley, estatutos, reglas, normas, etc. Muchas veces cuando yo sé que estoy predicando para católicos y evangélicos, cosa que me alegra muchísimo, muchísimo. En los últimos días he estado hablando con varios evangélicos que escuchan este canal. Yo sé que los evangélicos nos ven a los católicos a veces como los que siguen unas reglas, unas leyes, y se olvidan de la gracia. Y muchos católicos ven a los evangélicos como los que piden la gracia y ya está. No soy nada, pido perdón, Señor, sálvame, tengo fe en ti y ya está. Ha habido una reunión hace unos años entre el Papa Francisco y el jefe, el pastor que dirige las cosas de la Federación Luterana Mundial. Y los dos firmaron una declaración conjunta sobre la ley y la gracia. Estamos de acuerdo. Católicos y evangélicos y luteranos. Estamos de acuerdo porque seguimos la palabra de Dios. No podemos simplificar las cosas como a veces se hace. Estamos de acuerdo en la relación entre ley y gracia. Ni los evangélicos siguen la mala simplificación que a veces se hace, ni los católicos seguimos la mala simplificación que a veces se ha hecho. ¿Hay contradicción entre ley y gracia? No. ¿Entre letra y salvación? No. La ley del Señor es perfecta. Hace revivir el alma. Hace revivir el alma. Grande es tu misericordia, oh Señor. Dame vida de acuerdo a tus reglas. Las reglas del Señor no podemos cambiarlas. Solo podemos inclinarnos y obedecer. Salmo 119, versículo 93. Nunca olvidaré tus preceptos.
porque por ellos tú me has dado vida. Incluso al joven de 18 años que sale todos los sábados por la noche con los amigos y vuelve a las 4 de la mañana. Nunca olvidaré tus preceptos, porque por ellos me has dado vida. La vida está en el sometimiento a los mandamientos de Dios. A unos cuantos, no, a todos los mandamientos que siguen vigentes, que son todos los de la Biblia, menos aquellos que pertenecían a la ley antigua transitoria. Todos. Que además, tanto los evangélicos como los católicos lo tenemos muy claro, en eso no tenemos disensiones. Cualquier lector de la Biblia le queda claro qué sigue vigente y qué no sigue vigente. No sigue vigente, pues yo qué sé, la obligación de hacer la peregrinación de los tabernáculos. No sigue vigente la obligación de no mezclar dos tipos de tejido en un mismo vestido que había en el Levítico. No sigue vigente la obligación de lapidar, ni obligación ni nada, de lapidar a una adúltera. Pero sí que sigue vigente el respeto a los padres, el no mentir, el no ser adúltero, el ser casto hasta el matrimonio, el ser morigerado con la bebida y la comida y tantas otras cosas. Ya, pero es que nuestra sociedad nos dice que tal o cual cosa no está bien. Pues tienes que elegir entre la palabra de Dios o lo que te diga la sociedad. Ojo, libertad, libertad, libertad. Pero aquí ya no se puede decir todo. Prefiero que me escuchéis parcialmente a que saquen este vídeo. Es como si estuviera predicando en una iglesia de China. Prefiero no criticar al gobierno y seguir predicando que no al día siguiente estoy en un campo de reeducación. No es cobardía, pero es usar la cabeza mientras podamos evitar una persecución que vendrá, todo vendrá a su tiempo. De momento solo hay censura. Hay que escoger o las reglas, estatutos, ordenanzas del Señor, o creo mejor al mundo, a la televisión. Vivimos, no os desesperéis, padres, católicos y evangélicos, de vuestros hijos. Vivimos el preludio de la gran apostasía. Hay que aceptarlo. No os preocupéis, orad por vuestros hijos, dadles amor. Cuando Dios quiera, tocará en la puerta de su alma. Lo importante es que se salven, pero ahora por forzar esa puerta no vais a lograr nada. Pero después vemos a tantos chicos con depresión, sin alegría, que se enfadan por cualquier cosa. Nunca olvidaré tus preceptos, porque por ellos me has dado vida. Yo lo veo, porque a veces voy invitado a comer a una familia. He visto a los niños pequeños que han crecido, podría decir varias, tan buenos, tan angelicales, y a partir de cierta edad tienen un cambio radical. Ya estaban malhumorados, llegan a la mesa, no abren la boca, están malhumorados, si se les habla y tal, contestan con monosílabos. Y en cuanto han comido la última cucharada del postre, adiós, a la habitación. A encerrarse otra vez en Internet.
Esto lo he visto tantas veces, en tantas familias. Ha pasado lo de San Pablo. Vivieron el amor a Dios. Pero en un momento dado, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y se rechaza la ley, porque la ley te acusa, porque tú crees, tienes fe y sabes que no estás haciendo el bien. Entonces hay una lucha. Y al final, la mayoría de los jóvenes de España en 2023 se liberan de ese lastre, que pesa mucho. No les juzgo, les deseo el mejor bien, les comprendo, pero nunca olvidaré tus preceptos, porque por ellos me has dado vida. Y cuando ves a un joven que se confiesa, que va a misa, que ora, es una cara fresca, sus palabras son buenas, ama a sus padres. Es curioso cómo cambia tanto el carácter de las personas en tan poco tiempo. Por supuesto hay muchos términos medios. Por supuesto estoy hablando de los jóvenes, pero se puede referir a una esposa o a un marido, incluso a un anciano. Por supuesto que el abandono de las leyes del Altísimo puede ocurrir a cualquier edad y puede cambiar el carácter y puede venir la tristeza. Por supuesto. Esta vida que da la ley de Dios vale para la persona y para una familia y para una nación. Hay familias enteras que se han marchitado. Hay naciones enteras cuya solución sería seguir los preceptos del Señor. Mire, es que hay problemas económicos, problemas sociales, problemas con la justicia, los jueces no son independientes en este país, hay corrupción en la policía en tal país. La adoración a Dios, el sometimiento a su ley, es vida para una nación, también para una colectividad. La vida del alma viene solo de la gracia de Dios. Pero la consecuencia de esa vida es que uno guarda sus preceptos. La vida, eso lo va a enseñar el salmista, se obtiene a través de la obediencia. Alguien dirá, pero es un regalo, gracia, o carisma, es regalo en griego, en latín. Sí, es un regalo. Esa comprensión de, Señor, estoy aquí con los cerdos, vuelvo a casa, es un regalo. Viene de golpe al alma. Pero después se conserva esa vida a través de la obediencia en los mandamientos. Y esos mandamientos dan vida, no por sí mismos, sino porque en la obediencia se va derramando la gracia. Se va derramando la gracia. Incluso en la primera fase, antes de la conversión, uno puede buscar a Dios.
No me he convertido, sigo en el pecado, pero estoy leyendo la palabra de Dios y la medito y digo, Señor, ilumíname. En ese trabajo ya vienen gracias, ya vienen gracias. Alguien dirá, pero no noto nada. A lo mejor todo lo que estás trabajando va a venir de golpe en un solo momento. Pero el esfuerzo, el trabajo, siempre obtienen el agradecimiento de Dios. La vida es ganada por la obediencia. La obediencia no es una cosa que se añade allí, sí, pues ya creo en Dios y entonces pues lo obedezco. No. La vida es ganada por la obediencia. Insisto, un precepto, un estatuto, algo que ha establecido Dios, de por sí no nos va a dar la gracia, pero sí que en la obediencia se nos da la gracia. La gracia viene solo de Dios, solo de Dios. Pero en la obediencia se derraman tantas gracias y tan distintas. Estoy acabando ya. Alguien dirá, el salmista era perfecto. Digo el salmista porque ya he dicho antes que no sabemos quién es el autor de este salmo. Otros sí, otros dicen salmo de David, salmo de Salomón. El salmista no era perfecto. Por el contrario, él conocía sus fallos. Porque al final del salmo escribió, me he alejado como una oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no olvido tus mandamientos. Es culpable. Me he alejado como una oveja perdida. Esto no se dice porque uno cometa pequeñas faltas, lo que se llaman pecados veniales, no. Tener pecados veniales no es ser una oveja perdida. Ser una oveja perdida es el que se ha alejado. Y lo dice el salmista. Busca a tu siervo. La gracia. Ese buscar es que de pronto siento en mi alma qué bien estaba en casa. Sí, en casa hay unas reglas, en casa hay unas normas, pero qué bien estaba. Era feliz en la obediencia, en el sometimiento. No aquí cuidando cerdos en un país lejano. Me he alejado como una oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no olvido tus mandamientos. Aquí hay una cosa muy interesante. Dice, me he alejado, busca. Lo dice en presente, busca. Quizás estaba alejado en ese momento de la obediencia. Sin embargo, el que escribió esto, escribió un salmo que es palabra de Dios. ¿Puede predicar el que es culpable? Sí. Es culpable, pero todos somos culpables. Alguien dirá, voy a ser más concreto. Me acuerdo de un sacerdote que criticó a otro sacerdote. Yo fui testigo. Lo oí con estos mismos oídos que algún día se van a comer los gusanos. Lo hizo públicamente. Yo le diría, hermano, todos somos culpables. Y él diría, sí, pero mis pecados no son como los de él. Los de él son de marca mayor. Hermano, la parábola del publicano y el fariseo. ¿Tú no escuchaste la confesión que hizo el publicano a Dios
sabes que era pecador, pero no sabes qué le dijo. Probablemente, a lo mejor, era muy pecador. No creas que por ir al templo ya era un santo. Tampoco se dice, me confieso de lo que cometí hace mucho tiempo, ya no soy pecador. No. Era pecador. Eso sí que lo sabemos. Sin embargo, Jesús dice, ese bajó justificado. Se dice del fariseo que Dios lo aborrece, que era malo. No, no se dice eso. Pero en ese momento pecó de soberbia. Yo no soy como ese. Se justificó a sí mismo ante Dios. Pecó de soberbia. Otra pecado más. Contra la caridad del hermano y frente a Dios. Que estoy aquí, que estoy aquí. Fíjate qué bueno soy. Jesús no le condena, pero se nota que cogería a ese fariseo y le diría, muy mal, muy mal. Frente a Dios y frente al prójimo, muy mal. Todos somos pecadores, lo decimos, pero cuando a veces criticamos al prójimo, decimos, no, pero es que lo de él es de marca mayor. No podemos juzgar, no podemos juzgar. Esto vale para todos los que me estáis escuchando. Por favor, no critiquéis. Lo dice la ley. No juzguéis. La ley habla de la crítica. Y la palabra de Dios dice, no juzguéis, no critiquéis. Pero es que es verdad, pero también es pecado la crítica. Solo hay que decir algo malo de alguien si de verdad es necesario o muy conveniente. ¿Vale? Hay casos en que no es mera crítica. Oye, me sabe mal, ten cuidado porque esta persona roba. Cuando entre en la tienda, estate atento. Vale. Oye, soy tu contable. Tu hijo se te está llevando el dinero. Vale, es necesario decirlo. Pero esos casos son muy pocos, muy pocos. Además, no el que más critica después suele ser el más heroico en decir las cosas cuando tiene obligación de decirlas. Al revés, el hombre virtuoso que no critica siempre, porque es virtuoso, acabará diciendo lo que hay que decir y no diciendo lo que no hay que decir. No podemos juzgar. Y hablando de los pastores protestantes o sacerdotes católicos, esto lo digo porque también me escuchan algunos pastores protestantes. ¿Soy pecador? ¿Puedo predicar? Sí. Pero soy pecador. Todos somos pecadores. Si solamente pudiera predicar el perfecto, pues tenemos el final del Salmo 119. Me he alejado como una oveja perdida. Busca a tu siervo. No podría haber abierto la boca. Y de este hombre sale la palabra de Dios. De este hombre. Sí, sale la palabra de Dios, la redacción de la Biblia, cuanto más una predicación que no va a ser palabra de Dios. Pero dice una cosa muy bonita el salmista. Me he alejado como una oveja perdida, busca a tu siervo, porque no olvido tus mandamientos. Sí, he pecado, pero reconozco lo que está bien y lo que está mal. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Como reyes que hubo de verdad creyentes, que sí, hacían el mal, pero decían, pero la ley es la ley de Dios. No puedo cambiarla, ni siquiera yo, que soy
emperador del Imperio Hispánico. Yo no puedo cambiarlo. Un predicador puede decir, seguid la ley de Dios. La ley de Dios es santa. Incluso yo, ya no digo que no la he cumplido, que no la cumplo. Yo que no la cumplo, os digo, seguid la ley de Dios. Eso tiene una fuerza especial también. Alguien dirá, ¿y por qué no la cumples? Y el pecador le dirá, necesito explicártelo. Después de leer toda la Biblia, necesito explicártelo. Después de ver tu propia vida, necesito explicártelo. Qué triste cuando en una comunidad alguien juzga al pastor, sonriéndose como diciendo, ¿cómo te atreves a predicar de esto? Pues sí, porque debo hacerlo, debo predicar todo. Debo predicar todo. La verdad ha de ser plena. Nunca ninguno de los que me estáis escuchando dejéis de predicar porque digas, ¿cómo puedo yo predicar esto? ¿Cómo puedo? Pues sí, hazlo. Y si fueran conocidas tus debilidades, di, sí, yo que no lo he cumplido, os digo, seguid la ley de Dios. ¿Hay aquí alguno perfecto y santo? Muy bien, que él predique también. Pero muchas veces nos ha ocurrido que la palabra del pecador tenía más fuerza que la del supuesto hombre santo. Santo no, perfecto en el cumplimiento. Además, alguno que ha predicado, yo ni le he juzgado de pensamiento, pero podría haber dicho, sí, lo creo. Has cumplido. Pero qué malos sentimientos, qué poca caridad, qué duro eres. Oye, ¿sabes que serás juzgado acerca del amor? El juicio será acerca del amor. Todas esas leyes, estatutos, ordenanzas, todas, son solo medios para la gracia de Dios. Medios para que ames más. En el cielo no importará si eres un judío o un cristiano. Lo que importará es lo que cuando mueras haya de amor. Es así. No es que Jesús vaya a decir, oye, tú eres cristiano. Ah, bueno, entonces ya te pongo aquí y te voy a dar mucho más premio. No. Si el cristianismo es un medio solamente. Lo que importa es la vida eterna, que es vida y que es amor. Por lo tanto, alguno se puede morir con toda su virtud y decir, pero Señor, porque este trabajador de la viña, que además se arrepintió hacia el final, goza mucho más de ti en el cielo y es mucho más feliz, porque amó más. No es más feliz por haber llegado al final o porque pidió perdón más fuertemente. No, eso no da la felicidad eterna. El grado de felicidad eterna. El grado depende del amor. Con lo cual tú con toda tu virtud, pero has amado menos. Ojo, se te va a premiar aquí toda la virtud. Ojo, todo se va a premiar sobreabundantemente. Pero no se te dijo 1000 veces que lo que importaba era el amor. Lo dice San Pablo claramente. Pero la fe desaparecerá, la esperanza. La caridad es lo que permanecerá.
La caridad. Yo que he estado dando esta charla. Entonces, ¿da lo mismo lo que hagamos y lo que importa es el amor? No. El cumplimiento de la ley es lo que da la vida, lo que aumenta las virtudes. Y la más bella y la que permanecerá es el amor, no la fe ni la esperanza. En el cielo no vas a ayunar. En el cielo no tiene ningún mérito tu castidad ya, ningún mérito, seremos como ángeles. El amor, el amor. Y he conocido a gente con muchas determinadas virtudes, pero que vivir con ellos se requería, para vivir con ese santo, otro santo. Madre mía. Para vivir con algunos santos se necesita otro santo. Y he conocido a personas que no tenían fe, pero cómo amaban al prójimo, cómo se sacrificaban por el prójimo. Toda esa gente que hace el bien sin esperar ningún premio de Dios, toda esa gente buena, en el último momento Jesús les dirá, aquí estoy. Dios les dirá, aquí estoy. Y como son buenos, le abrazarán con todo su amor y recibirán el premio de sus acciones. El que es bueno, bueno, bueno de verdad, sí, más quisiera yo que tuviera fe, de acuerdo, ¿qué más quisiera? Ojalá, crecería mucho más, pero no tengo miedo del que se ha sacrificado por el prójimo, y a veces de verdad, heroicamente, sin esperar ningún premio. No tengo ningún temor de su salvación. Hay otros que en verdad les podría haber dicho, pero no se lo he dicho porque no serviría para nada. Hermano, qué poco atractiva es la virtud que practicas. Aburrida, rígida, dura, como tú mismo. Es lógico que no hayas atraído a nadie porque es que tu virtud es como tú mismo. ¿Os dais cuenta por qué no podemos ensoberbecernos? No podemos ensoberbecernos. Hay que ser humildes. Y la muestra de esa humildad es al menos no criticar. Que con eso no basta, ¿eh? Jesús dice, no juzguéis. Es decir, ni siquiera en el interior de tu mente juzgues. Ni siquiera en el interior de tu mente. Ya, pero el pecado es pecado. Déjaselo a Dios, tranquilo, déjaselo a Dios. Es que esto no se puede permitir. Bueno, Dios lo permite. De momento no le ha caído fuego del cielo, ¿no? Y diréis, pero hombre, ¿eso vale para todos? No, no. Hay pecados en los que interviene Dios. Y si no a través de los hombres, directamente. Con esto no estoy queriendo dar pábulo al indiferentismo, a que todo da lo mismo, ni mucho menos. Toda esta charla ha sido sobre la ley de Dios, que hay que cumplirla toda, a rajatabla, hasta la más pequeña indicación de Dios. Pero no debemos juzgar. No debemos juzgar. Acabo aquí esta charla porque ya llevo 1 hora y no quiero cansaros más. ¿Qué pensamiento final diría yo a todos vosotros? Pues está claro. No importa cómo estéis vosotros. Comenzad a obedecer la ley. Comenzad a obedecer la ley. Toda la ley. Sí, hay 10 mandamientos, pero después Jesús empieza a decir más cosas y más cosas y más cosas.
San Pablo va añadiendo otras cosas sobre el matrimonio, sobre la caridad, muchas cosas. Obedezcámoslas. En el Antiguo Testamento, quitada la ley transitoria, hay infinidad de preceptos, de cosas que siguen vigentes. Infinidad. Por lo tanto, a todos los que me estéis escuchando, estéis como estéis, obedeced a Dios. En su palabra. En la Biblia, por decirlo concreto, porque si no puede decir la palabra ya, pero ¿qué es la palabra? Lo que pone en la Biblia, lo que está escrito negro sobre blanco sobre la Biblia. Y los hijos, ora por ellos, dales buen ejemplo, no fuerces la puerta, no trates de entrar ni que quieras ni que no, es decir, no te hagas pesada. Pienso en una madre, no estés dándole sermones continuamente, pocos o ninguno, ya te han escuchado. Pero fíjate lo que te he dicho antes de la viña, que sean buenas personas. Dios los puede rescatar en el último momento, serán juzgados por el amor. Son buenas personas, háblales de hacer cosas por el prójimo. Sí, ya sé que deberían hacer también otras cosas, la adoración del único Dios. Bueno, haz lo que puedas. Este salmo es un salmo, en el fondo, que da esperanza, porque al final se declara el mismo que nos ha predicado como un pecador, el mismo que ha orado ante Dios como un pecador, el mismo que ha sido usado como instrumento de Dios para dar un trocito de su palabra, el Salmo 119, resulta que es un pecador. Vale. Es un salmo que da mucha esperanza y que nos deja claro dónde está la fuente, de donde podemos conseguir vida. La ley del Señor hace revivir al alma, Y antes de darle al botón de apagar, el amor, de eso vamos a ser juzgados. Lo dijo San Pablo. Subyacen muchas parábolas de Jesús. El amor. Amo, soy una persona enamorada, tengo amor. Amo a los demás. ¿Hay alguien al que no perdono? ¿Alguien que en cuanto pienso tengo rabia? Ama, perdona. Haz visita a ese familiar que no visitas nunca, llama a ese amigo que no le llamabas hace tiempo y en esa llamada trata de dar bondad. Haz caricias a tu marido, que esté contento cuando llegue a casa. O el marido, que haga lo mismo con la mujer, que le manifieste el cariño. El amor. Todos tenemos menos amor de lo que pensamos, Porque cuando hablamos del amor siempre decimos, Señor, te quiero infinito. Y ya creemos que como le hemos dicho que le queremos infinito, pues ya está, todo dicho. Si le quiero infinito, sí. Pero las obras son lo que lo muestran. Las obras. La obediencia a esa ley, cuya ley también nos lleva al amor del prójimo. La obediencia a la ley es expresión de amor. Nada más. Os voy a dar una bendición para acabar. Señor Dios Todopoderoso, yo tengo tu palabra, pero tú tienes la gracia. Yo te pido, te suplico que envíes la gracia a los que me escuchan ahora.
tú, Señor, eres el único dador de gracia, el único que puedes tocar directamente los corazones. Envía tu gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros.